Un gusto y un honor, como siempre, una vez más poder dedicar unas palabras del cielo al corazón de todos los que apartan un tiempo y prestan atención. Hoy, por unos pequeños minutos, quiero dedicar este tiempo a Jesús en la cruz. Esa realidad de lo que Cristo realmente pasó en la cruz, utilizando la palabra de Dios y acompañarla a través de lo que la ciencia nos explica de lo que vivió Jesús en la cruz. Jesús en la cruz. Durante los siguientes minutos, aparta lo que sea que hoy estés haciendo y aprovecha esta oportunidad para escuchar lo que realmente Jesús vivió en la cruz, a ver si Satanás puede detener esto. Escucha, a la edad de 33 años, Jesús fue condenado a muerte. En el momento de la crucifixión, Jesús vivió la peor muerte que todo ser humano puede experimentar en la tierra. Solo los peores criminales fueron condenados a ser crucificados. Sin embargo, lo más terrible para Jesús, a diferencia de otros delincuentes, es que Jesús fue condenado. ¿Y cuál fue el crimen de Jesús? Amarnos de tal manera que dejó gloria y esplendor para ir a una muerte, y una muerte de crucifixión. Jesús debía ser clavado en la cruz por sus manos y de sus pies. Escuche, cada clavo tenía entre 6 y 8 pulgadas de largo. Los clavos fueron incrustados en sus palmas, como era comúnmente realizado y al día de hoy retratado en cuadros y pinturas. Hay un tendón en la muñeca que se extiende hasta el brazo. Los guardias romanos sabían que cuando los clavos estarían siendo clavados, el tendón se rasgaría y se rompería. Amigos, hermanos, en este punto Jesús ejerció una tensión tremenda en las muñecas, los brazos y los hombros, lo que provocó seguramente una dislocación de las articulaciones del hombro y el codo. La posición del cuerpo siendo clavado mantenía la caja torácica de Jesús en una posición fija, lo que hacía que fuera extremadamente difícil de exhalar e imposible de respirar por completo. Habiendo Jesús sufrido la flagelación, las palizas y el caminar cargando la cruz, Jesús sin duda alguna estaba extremadamente débil y deshidratado. Probablemente estaba perdiendo cantidades significativas de sangre que hasta ese momento era imposible su respirar. A medida que pasaba el tiempo, la pérdida de sangre y la falta de oxígeno causarían calambres severos, contracciones espasmódicas y probablemente pérdida del conocimiento. Sus 2 pies fueron clavados juntos. Así se vio obligado a apoyarse en el único clavo que ataba sus pies en la cruz. Hermanos, Jesús no pudo apoyarse con sus piernas por ese tremendo dolor que le provocaban en este momento las heridas. Se vio obligado a alternar entre arquear su espalda y soportar el peso del cuerpo. Usaba sus piernas solo para continuar su respirar. Imagínense la lucha, el dolor, el sufrimiento, el coraje que él soportó al estar en la cruz ocupando nuestro lugar. Jesús soportó esta realidad por más de 3 horas. Sí, más de 3 horas. Imagínate el tipo de sufrimiento. Unos minutos antes de morir, Jesús dejó de sangrar. Simplemente estaba echando agua de sus heridas. Las imágenes comunes que hoy nos muestran, vemos heridas en sus manos, incluso la herida en el costado de su cuerpo
sangrando, y en otras pinturas lo vemos con sus pies clavados, pero nos damos cuenta que sus heridas en realidad se llevaron a cabo en el cuerpo de Jesús. Un martillo conduciendo clavos grandes a través de la palma. Los pies se trataban de estabilizarse, pero el clavo, incluso al ser martillado a través de los arcos, provocaba tremendos dolores en todo su sistema nervioso. Un guardia romano perfora el costado con una lanza, y es ahí donde vemos que brota agua. Hermanos, amigos, antes de los clavos y la lanza, Jesús había sido azotado y torturado. Los azotes fueron tan severos que rasgaron la carne de su cuerpo. La paliza tan horrible que había recibido en la cara se le rasgó. Su barba se arrancó de su cara. La corona de espinas había sido incrustada profundamente en su cuero cabelludo. Les aseguro, ningún ser humano habría sobrevivido a esta tortura. La pérdida de sangre a causa de la flagelación, la víctima probablemente había formado en su cuerpo una acidosis respiratoria, lo que provocaba en un ser humano un aumento de la tensión en el corazón, que hacía palpitar mucho más rápido para compensar la pérdida. Hermanos, Jesús no tenía más sangre para desangrarse, solo el agua que brotaba de su herida. El cuerpo humano adulto, dice la ciencia, que contiene, escuche, alrededor de 4.5 litros de sangre. Jesús tenía 3 clavos en sus miembros, una corona de espinas sobre su cabeza, y más allá de eso, un soldado romano había apuñalado con una lanza su pecho. Todo esto sin mencionar la humillación que había sufrido después de llevar durante casi 2 kilómetros cargando la cruz, una cruz que pesaba alrededor de 30 kilos de peso. Su cara había sido lastimada, todo su cuerpo había sido golpeado, le tiraban piedras, lo habían maltratado. Él había caminado todo eso para que tú y yo el día de hoy recordemos y valoremos lo que Jesús pudo pasar por amor a nosotros. Tuvo que soportar esta experiencia para abrirnos a todos las puertas del cielo, para que hoy podamos tener gratis el acceso a la presencia de Dios, para que nuestros pecados fueran lavados y llevados al lugar donde jamás podrán ser recordados. Todos ellos, sin excepción. No ignoremos esta situación el día de hoy que se celebra el viernes de la crucifixión. Recordemos, no es una historia de la humanidad normal, es la historia del Hijo de Dios, quien ocupó nuestro lugar por amor para salvarnos. Él murió por ti. Eso muchas veces, a veces se recuerda como una cultura o como una tradición. Es mucho más que un evento natural, social o religioso. Es un evento divino que cambió el rumbo de la eternidad. Jesús tiene planes para ti, y es tiempo que recordemos lo que pasó en la cruz. El Evangelio de San Mateo, capítulo 10, verso 32, dice: por lo tanto, todos quien me reconozca ante los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Mas el que me niega antes que otros, lo negaré ante mi Padre en el cielo. Amigos, hermanos, que Dios los bendiga, y no te olvides, hubo alguien que dejó gloria y esplendor para tomar nuestro lugar, para salvarnos. Que este sea un tiempo de acercarnos a Jesús y que le dejemos entrar a nuestro corazón.